Una mendiga fue rechazada por su familia y vivía en las calles invisible para todos, hasta que salvó a un desconocido en plena noche lluviosa. Lo que no sabía era que ese hombre era un CEO billonario, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué harías si, al borde de la desesperación, te encontraras cara a cara con la oportunidad de cambiar tu vida? Para Sofía, esta pregunta era más que un simple dilema. Era el eco de su realidad. A sus 25 años, su vida había sido un torbellino de pérdidas y desilusiones. Hija de inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos con la esperanza de construir un futuro mejor, Sofía había crecido en un hogar donde el amor y la esperanza se mezclaban con la lucha diaria por la supervivencia. Pero la vida, con su implacable crueldad, había decidido enseñarle lecciones que ella nunca había pedido. La traición más dolorosa había llegado de la mano de su propia familia. Cuando su madre, enferma y desgastada, se vio incapaz de mantener a la familia unida, el caos estalló. Sus hermanos, buscando una salida, se alejaron de Sofía, quien, a pesar de sus esfuerzos por mantener la paz, se convirtió en el chivo expiatorio. Fue así como, de la noche a la mañana, se encontró sola en las frías calles de Nueva York, viviendo con nada más que su dignidad y el deseo de encontrar un lugar al que pertenecer. El bullicio de la ciudad que nunca duerme era un contraste brutal con su nueva realidad. En su mente, las luces brillantes y los sueños de grandeza que había imaginado se desvanecían cada día. La indiferencia de los transeúntes que la ignoraban mientras ella luchaba para sobrevivir se convirtió en una constante. A menudo se preguntaba si alguna vez podría tener la vida que soñaba, un hogar cálido, amigos que la apoyaran y un propósito que la llenara de vida. Sin embargo, cada día que pasaba en la calle, esa esperanza se desvanecía un poco más, dejando en su lugar un vacío que era difícil de ignorar. Una noche, mientras la lluvia caía con furia sobre la ciudad, Sofía se encontró buscando refugio en un rincón oscuro de una calle. El frío la calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, su mirada se cruzó con la de un hombre caído en la acera, inconsciente y herido. Su instinto de sobrevivencia, que había cultivado en cada dura experiencia que había enfrentado, la llevó a acercarse a él. Sin pensar en su propia seguridad, Sofía se arrodilló a su lado, usando su abrigo desgastado para cubrirlo y pidiendo ayuda a gritos. En ese momento, sin saberlo, estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino también la del hombre que yacía delante de ella. Daniel Blake, el hombre que había salvado, era un CEO multimillonario, un símbolo del éxito en el mundo corporativo. Su vida había estado marcada por privilegios, pero también por presiones y expectativas abrumadoras. Al despertar en el hospital, aturdido y confundido, jamás imaginó que su salvadora sería una mujer sin hogar, a quien muchos habrían considerado invisible. La valentía y la compasión de Sofía lo impactaron profundamente. En un mundo donde el egoísmo a menudo prevalece, la decisión de ella de arriesgar todo por un extraño lo llevó a cuestionar su propia vida y prioridades. Sin embargo, la historia de Sofía no era solo una cuestión de un encuentro fortuito. La lucha por encontrar su lugar en el mundo continuaba. A pesar de haber salvado a un hombre que podría haberle ofrecido una oportunidad, las cicatrices de su pasado seguían atormentándola. La traición de su familia la había dejado con una profunda inseguridad, y la idea de confiar en alguien más le resultaba aterradora. Cada día, enfrentaba el desafío de no solo sobrevivir en las calles, sino también de reconstruir la identidad que había perdido. El conflicto central de esta historia gira en torno a la lucha de Sofía por encontrar su voz en un mundo que la había silenciado. Mientras Daniel intenta entender el impacto de su encuentro, Sofía debe confrontar sus propios demonios. La historia se convierte en un viaje de redención y autoaceptación, donde ambos personajes, a través de su relación inesperada, descubren que la verdadera riqueza no reside en el dinero o el estatus, sino en la capacidad de dar y recibir amor. En un entorno que a menudo parece hostil, Sofía se convierte en un símbolo de resiliencia.
A medida que avanza la narrativa, se muestra cómo las experiencias de vida moldean a las personas y cómo, incluso en los momentos más oscuros, puede surgir la luz. La historia no solo aborda la lucha por la supervivencia física, sino también la batalla interna por la dignidad y el sentido de pertenencia. La conexión entre Sofía y Daniel se desarrolla en un contexto de vulnerabilidad y esperanza, donde ambos personajes encuentran en el otro no solo un refugio, sino también la oportunidad de crecer. A medida que enfrentan juntos las adversidades, se plantean preguntas sobre el poder de la empatía, la justicia social y la capacidad de cambiar vidas a través de actos de bondad. En este viaje, Sofía se convierte en una figura de empoderamiento femenino, mostrando que, a pesar de las circunstancias, siempre hay espacio para la transformación. Su historia es un recordatorio de que, a menudo, quienes parecen tener menos son los que ofrecen más, y que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de levantarse, incluso cuando el mundo parece estar en contra. La lluvia que una vez la había empapado se convierte en el símbolo de un nuevo comienzo, donde cada gota representa las lágrimas de su pasado y la esperanza de un futuro brillante. La vida de Sofía, que ya había sido un laberinto de pruebas, se tornó aún más complicada tras su encuentro con Daniel. Aunque la conexión que habían establecido parecía ser un faro de esperanza, la sombra de su pasado y las cicatrices que llevaba consigo no se desvanecieron con facilidad. En su primer encuentro tras la recuperación de Daniel, él la invitó a un café en un pequeño local cercano al hospital. Era un intento de agradecerle, de conocer a la mujer que le había salvado la vida. Sin embargo, para Sofía, esa invitación representaba un desafío. Al entrar al café, Sofía sintió como cada mirada la atravesaba. La gente a su alrededor, con sus trajes pulcros y sonrisas despreocupadas, le recordaba lo que había perdido y lo que jamás había tenido. Daniel, con su porte elegante y su aire de confianza, no podía imaginar el torrente de inseguridades que la abrumaban. Mientras él hablaba de su vida y sus logros, Sofía se sentía cada vez más pequeña, atrapada entre el deseo de abrirse y el temor de ser rechazada. La conversación giró en torno a la vida de Daniel, sus desafíos en el mundo corporativo, las presiones que enfrentaba y la sensación de vacío que lo había llevado a perderse en la rutina. Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar de ella, las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo podía compartir su historia sin que él la viera como una víctima? La lucha por la supervivencia no era algo que se contara con ligereza. Aquel café, que debía ser un refugio, se convirtió en un campo de batalla entre su deseo de ser vista y su miedo a ser juzgada. El desconcierto de Sofía fue interrumpido cuando un grupo de jóvenes entró al café, riendo y hablando en voz alta. Uno de ellos, un chico de cabello desordenado y sonrisa contagiosa, se acercó a su mesa y, sin saber quién era, le lanzó un comentario despectivo. «¿Qué hace una pordiosera aquí? Deberías estar en la calle», dijo, provocando risas entre sus amigos. El rostro de Sofía se encendió de vergüenza y rabia. Daniel, al notar su incomodidad, se levantó de inmediato, enfrentando a los jóvenes con una mirada intensa. «Ella no es una pordiosera», afirmó con firmeza. «Es una heroína que me salvó la vida». Las palabras de Daniel resonaron en el café, pero en el fondo, Sofía sintió que la defensa no era suficiente. La estigmatización que había experimentado en las calles ahora la alcanzaba en este nuevo entorno. A pesar de la intervención de Daniel, la herida abierta por el comentario del joven la persiguió en los días siguientes. Sofía se preguntaba si realmente podía cambiar su vida. La incertidumbre la acosaba. La idea de abrirse a Daniel y permitirle entrar en su mundo, lleno de luchas y desconfianzas, parecía una tarea monumental, pero, al mismo tiempo, había algo en su mirada que la impulsaba a creer en la posibilidad de un futuro diferente. Sin embargo, el desafío no era solo emocional. Sofía se había visto obligada a dejar de lado ciertas estrategias de supervivencia que había utilizado en las calles. La falta de un lugar donde dormir y la búsqueda constante de comida
La habían mantenido en un estado de alerta permanente, y ahora, enfrentarse a la posibilidad de una vida más estable la llenaba de dudas. Era capaz de mantener un trabajo. Podía permitir que alguien la conociera completamente, con todas sus cicatrices y vulnerabilidades. La presión aumentó cuando, tras varias reuniones con Daniel, él le ofreció una oportunidad en su empresa, un puesto administrativo que podría ser un punto de partida para ella. La oferta era tentadora, pero también aterradora. Sofía sintió que se estaba acercando a un precipicio, y el miedo a caer era paralizante. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que la idea de prosperar se sentía extraña, casi como un lujo. En medio de esta tormenta interna, Sofía conoció a Laura, una mujer que trabajaba en la misma empresa de Daniel y que había pasado por desafíos similares en su vida. Laura era una mujer fuerte, con una historia de superación que resonaba con la de Sofía. Con su apoyo, Sofía comenzó a abrirse sobre sus miedos y anhelos. Laura se convirtió en una aliada, un reflejo de lo que Sofía podría llegar a ser si se atrevía a dar ese salto. Sin embargo, la amistad entre ellas también trajo desafíos. Laura era optimista y a veces parecía despreciar las luchas de Sofía, lo que generaba roces y tensiones. Mientras Sofía intentaba navegar su nueva realidad, también se enfrentaba a la resistencia de su entorno. Algunas personas en la empresa no veían con buenos ojos su llegada y la acusaban de aprovecharse de la situación de Daniel. Aquellas miradas llenas de desdén alimentaban sus inseguridades y la hacían dudar de su lugar en aquel mundo que parecía tan ajeno. A menudo, se encontraba en un estado de confusión, cuestionándose si realmente pertenecía allí o si solo era una intrusa. Los días pasaban, y a pesar de las dificultades, Sofía comenzó a adaptarse a su nuevo trabajo, pero cada pequeño avance era seguido de un retroceso emocional. La presión por demostrar su valía la llevó a una espiral donde la ansiedad y el miedo la paralizaban. Hubo días en que se sentía capaz de conquistar el mundo, y otros donde la sombra de su pasado la abrazaba con fuerza, recordándole que, en el fondo, seguía siendo la chica que había sido rechazada por su familia y la sociedad. La relación con Daniel también se tornó compleja. Aunque él había sido un pilar de apoyo, Sofía comenzó a sentirse como si estuviera en deuda con él. Cada gesto de amabilidad o cada oportunidad que él le ofrecía se transformaba en un recordatorio de su vulnerabilidad. El miedo al rechazo la llevó a alejarse, a construir muros alrededor de su corazón, y aunque Daniel intentaba desmantelarlos, ella luchaba con su propia historia de desconfianza. En medio de todo esto, una noche, cuando la luna iluminaba las calles de Nueva York, Sofía se encontró nuevamente en un lugar oscuro, pero no solo en el sentido físico. Se sentía perdida, atrapada entre el deseo de avanzar y el peso de su pasado. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo luchar contra las adversidades externas, sino también contra los demonios que llevaba dentro. La decisión de enfrentar su historia, de aceptar sus heridas y de abrazar su propia fuerza, se convirtió en el punto de inflexión que necesitaba. Así, mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente, Sofía miró hacia el horizonte, sintiendo que cada gota representaba no solo un pasado de sufrimiento, sino también la posibilidad de renacer. En ese instante, se prometió a sí misma que no dejaría que el miedo definiera su futuro. Con cada nuevo día, estaba decidida a levantarse, a enfrentar sus desafíos y a construir la vida que siempre había soñado, una vida donde su voz fuera escuchada y su historia, finalmente, tuviera un lugar en el mundo. El clima en la empresa empezaba a volverse tenso. Las habladurías sobre Sofía se multiplicaban, y aunque trataba de ignorarlas, no podía evitar que cada murmullo se convirtiera en un peso adicional sobre sus hombros. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su escritorio, escuchó a dos colegas hablar a sus espaldas. ¿Por qué Daniel le da tantas oportunidades? Ella no es más que una ex callejera. Las palabras resonaron en su mente como una campana de alarma, recordándole su lugar en un mundo que parecía decidido a recordarle su pasado.
A pesar de lo que podía parecer, la oferta de trabajo de Daniel no era solo una puerta abierta hacia un futuro mejor, sino un campo minado lleno de obstáculos. Aquella invitación era también una prueba, una carta de presentación que debía defender ante un entorno que no la aceptaba completamente. La inseguridad comenzó a mermar su confianza, y cada pequeño error en el trabajo la hacía cuestionar si realmente pertenecía a ese lugar. Por si fuera poco, la presión aumentó cuando la empresa anunció una reestructuración. Rumores sobre despidos comenzaron a circular, y Sofía no podía evitar sentirse en la cuerda floja. El miedo a perder el trabajo la mantenía despierta por las noches, y cada llamada de su jefe la llenaba de ansiedad. ¿Sería su lugar en el equipo seguro? ¿O él también caería víctima de las habladurías? La idea de ser despedida la aterraba, no solo por la pérdida económica, sino porque eso implicaría una nueva caída en su vida, un regreso al pasado que tanto deseaba dejar atrás. La relación con Laura, que había sido un refugio y una fuente de apoyo, comenzó a tambalearse a medida que la presión aumentaba. Laura, en su entusiasmo por ayudar a Sofía, a menudo le ofrecía consejos que, aunque bien intencionados, terminaban sonando como críticas. Deberías ser más proactiva, Sofía. Si realmente quieres formar parte de este equipo, tienes que demostrarlo. Las palabras, aunque ciertas, golpeaban a Sofía como un recordatorio de que aún debía luchar por su lugar. La amistad que había florecido entre ellas se volvió una danza de inseguridades, donde cada paso en falso podía llevar a un tropiezo doloroso. Por otro lado, Daniel parecía cada vez más distante, aunque siempre mostraba apoyo. Sofía notaba que había una barrera que antes no existía. Las interacciones que antes estaban llenas de calidez y risas se habían convertido en charlas sobre trabajo y proyectos. Cada vez que él la miraba, Sofía sentía que estaba evaluando su desempeño, como si su valor estuviera en la balanza. Esta percepción la llevó a alejarse emocionalmente, creando un abismo que amenazaba con separarlos. Un día, mientras caminaba por la calle, Sofía se encontró con una figura del pasado, un antiguo conocido de las calles. Al principio, el encuentro fue un golpe de nostalgia, pero pronto se convirtió en un recordatorio doloroso de la vida que había dejado atrás. Él le ofreció una oportunidad para ganar dinero rápido, una propuesta tentadora que la hizo tambalear. La lucha entre el deseo de recuperar algo de la comodidad que había conocido y el esfuerzo por mantener su nuevo camino la llenó de angustia. Era una traición a sí misma. ¿Podría realmente volver a caer en la trampa del pasado? En su confusión, Sofía tomó la decisión de hablar con Laura sobre esta situación, buscando consejo. Sin embargo, la reacción de Laura no fue la que esperaba. ¿Por qué considerarías eso? Sabes que no puedes volver atrás, le dijo con un tono de reproche que hizo que Sofía se sintiera aún más sola. No entiendo por qué no puedes simplemente dejarlo ir. Deberías estar concentrada en tu trabajo, no en esas distracciones. Las palabras de Laura fueron como un balde de agua fría. Sofía sintió que su amiga no comprendía la profundidad de su lucha interna. Era fácil para alguien que no había vivido en la calle despreciar la tentación de volver a un mundo donde la supervivencia era todo lo que conocía. La incomprensión de Laura hizo que Sofía se sintiera aislada, llevando su dolor aún más profundo dentro de ella. La presión en su trabajo se intensificó cuando comenzaron a circular rumores sobre su posible despido. Los murmullos se transformaron en miradas de desaprobación, y Sofía sintió que cada día era una batalla. La ansiedad se apoderó de su cuerpo. A menudo la encontraba temblando en su escritorio o con las manos sudorosas al recibir correos electrónicos de su superior. El miedo se convirtió en una sombra constante que la seguía a todas partes. Una noche, después de un largo día, Sofía se encontró en su apartamento, sola y abrumada. La soledad se sentía pesada. Se sentó en el borde de su cama, insegura sobre cómo avanzar. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. ¿Te gustaría cenar esta semana? Me gustaría hablar contigo sobre algunos proyectos. El corazón de Sofía se aceleró, pero al mismo tiempo,
La ansiedad la invadió. Podría enfrentar esa cena sin que el miedo a su propia fragilidad la consumiera. Mientras pensaba en la invitación, el recuerdo del encuentro con su antiguo conocido la asaltó. La seducción de lo conocido chasqueaba en su mente, pero también sabía que ese camino la llevaría de regreso a las sombras. En ese momento, una decisión se formó en su interior. En lugar de seguir el camino fácil, decidió que debía enfrentar sus miedos y hablar con Daniel sobre su situación. El día de la cena llegó, y con cada paso hacia el restaurante, Sofía sentía que el aire se volvía más denso. Cuando finalmente se sentaron, sus corazones parecían latir al unísono, pero la tensión era palpable. Daniel comenzó a hablar sobre el trabajo, y Sofía, armándose de valor, decidió abrirse. «Daniel, hay algo de lo que necesito hablarte», empezó sintiendo que cada palabra era un ladrillo que ponía en la pared de su vulnerabilidad. «He estado lidiando con muchos miedos y dudas desde que empecé aquí. A veces siento que no pertenezco a este lugar». Las palabras salieron a borbotones, y con cada confesión, Sofía sintió un peso salir de su pecho. Daniel la miró con atención, y en su mirada no había juicio, sino comprensión. «Sofía, todos tenemos inseguridades. La clave es reconocerlas y seguir adelante a pesar de ellas». En ese momento, Sofía sintió que podía respirar un poco más fácil. La conexión que habían formado no era solo una obligación, sino una posibilidad de entendimiento. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la sombra de sus temores seguía acechando. La conversación con Daniel la había liberado, pero también la había dejado vulnerable. Esa vulnerabilidad era un arma de doble filo, y mientras se sentía más cercana a él, el miedo a perderlo también crecía. ¿Podría realmente abrirse a una relación más profunda, o quedaría atrapada en el ciclo de la desconfianza y la inseguridad? Fue en ese momento de revelación que Sofía comprendió que su viaje no se trataba solo de superar los obstáculos externos, sino de desmantelar las murallas que había construido alrededor de su corazón. La batalla más importante era la que libraba dentro de sí misma, y era hora de enfrentarse a sus demonios de una vez por todas. Mientras la noche avanzaba, Sofía se dio cuenta de que estaba lista para dar el salto, dispuesta a abrazar tanto la luz como la oscuridad que venía con la vida. El clima en la empresa alcanzó un punto crítico cuando se anunció el despido de varios empleados, incluyendo a algunos de los colegas de Sofía. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, y la ansiedad en el ambiente se volvió palpable. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La presión que había estado acumulando se convirtió en una ola de pánico que la arrastró. Esa noche, mientras miraba las sombras danzar en su apartamento, la preocupación la llevó a un estado de parálisis. El día siguiente, mientras se preparaba para el trabajo, recibió un mensaje de Laura. «¿Te has enterado de lo que pasó? Esto es horrible, pero creo que deberías hablar con Daniel. Él puede ayudarte». Las palabras resonaban en su mente, pero la idea de acercarse a Daniel, de nuevo, la llenaba de temor. ¿Qué podía decirle? ¿Que estaba asustada? La vulnerabilidad le parecía un lujo inalcanzable. Sin embargo, lo que sucedió esa tarde fue un verdadero punto de inflexión. Durante una reunión, Daniel anunció que había decidido hacer algunos cambios en la estructura del equipo y que algunos roles serían oficialmente eliminados. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cuando su nombre fue mencionado, su corazón se detuvo. «Sofía, quiero que te quedes con nosotros, pero necesito que demuestres tu valor en esta nueva etapa». Las palabras de Daniel, aunque motivadoras, también estaban impregnadas de un peso que la hizo temblar. Al salir de la reunión, la presión era abrumadora. En el pasillo, se encontró con otro colega que, con una sonrisa sarcástica, le dijo: «Parece que solo te quedas porque Daniel siente pena por ti». Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. No solo estaba luchando por su lugar en la empresa, sino que también enfrentaba un juicio constante sobre su valía. En ese momento,
Una rabia contenida emergió desde lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que había estado permitiendo que las opiniones ajenas moldearan su percepción de sí misma. La indignación la sacudió. Ya no podía dejar que otros definieran su identidad. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía se dirigió a su escritorio y abrió su computadora. Las palabras comenzaron a fluir en un correo electrónico dirigido a Daniel. Necesito hablar contigo sobre mi futuro en la empresa. Creo que tengo mucho que aportar, pero necesito saber si realmente cuentan conmigo. Al presionar enviar, sintió que una parte del peso que la oprimía se aligeraba. Había tomado una decisión. A pesar del miedo, decidió que debía luchar por su lugar, no solo en la empresa, sino en su propia vida. La respuesta de Daniel llegó rápida. Claro, Sofía, estoy aquí para apoyarte. Hablemos mañana. Esa confirmación trajo consigo una mezcla de alivio y ansiedad. Sofía sabía que haberse expresado era un paso hacia adelante, pero también significaba que debía enfrentarse a sus miedos de manera directa. Esa noche, se sentó a reflexionar sobre lo que realmente quería. La respuesta no era sencilla, pero una idea comenzó a tomar forma. Quería demostrar su valía, no solo por el temor al fracaso, sino porque había comenzado a creer en sí misma. El siguiente día, durante su conversación con Daniel, Sofía sintió que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que levantaba en su propia fortaleza. Quiero ser parte de este equipo, pero necesito tener la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. No solo quiero quedarme porque sientan pena por mí, quiero ganarme mi lugar. La sinceridad en su voz sorprendió a Daniel, quien se mostró receptivo y dispuesto a ofrecerle proyectos más desafiantes. La decisión de hablar y expresar sus deseos fue liberadora. Sofía sintió que, por primera vez, estaba tomando el control de su narrativa. Aunque todavía había incertidumbres, había algo diferente en su perspectiva. Ya no se trataba solo de sobrevivir al entorno hostil de la empresa, sino de aprovechar las oportunidades que se presentaban. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos. A medida que se adentraba en su nueva asignación, las viejas inseguridades regresaron, susurrándole al oído que no era lo suficientemente buena, que siempre estaría en la sombra de otros. Pero esta vez, Sofía no se dejó vencer. Recordaba su decisión, el fuego que había encendido en su interior. Cada pequeño logro se convirtió en un recordatorio de su capacidad para superar obstáculos. El proceso de autoafirmación la llevó a reevaluar su relación con Laura. Decidió que la amistad merecía una segunda oportunidad, así que un día la invitó a tomar un café. Laura, quiero hablar contigo. Siento que hemos estado distantes y me gustaría que pudiéramos apoyarnos mutuamente, dijo Sofía, con la voz firme pero vulnerable. La conversación fluyó, y Laura, conmovida, se disculpó por no comprender la profundidad de su lucha. Juntas comenzaron a reconstruir su amistad, convirtiéndose en aliadas en sus respectivas batallas. A medida que Sofía se adentraba en su nuevo camino, también comenzó a reflexionar sobre su pasado. La tentación de regresar a viejas formas de vida aún la acechaba, pero había aprendido a reconocer esas voces como parte de su historia, no su destino. La transformación no solo estaba en su trabajo, sino también en cómo se veía a sí misma. Aceptar su pasado se convirtió en una fuente de fuerza, en lugar de una carga. El camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades. Sofía comprendió que el verdadero desafío no era solo ser aceptada por los demás, sino aceptarse a sí misma. La lucha por su lugar en la empresa no solo era una batalla por un trabajo, sino una lucha por su identidad. Con cada paso que daba, se acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Con una nueva perspectiva, Sofía se sintió lista para enfrentar el futuro. Las sombras del pasado ya no la controlaban. Ahora, eran parte de su historia, pero no definían su camino. Mientras se preparaba para una nueva presentación en el trabajo, una sonrisa de confianza cruzó su rostro. Por primera vez, no solo esperaba lo mejor, sino que estaba lista para crear su propio destino. El día de la presentación había llegado, y el ambiente en la oficina era tenso. Sofía se sentía como si estuviera en la cuerda floja,
con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había trabajado arduamente en su proyecto, y esa exposición era su oportunidad de demostrar su valía. Sin embargo, la presión era abrumadora. Daniel había decidido que su presentación sería el centro de la reunión con la alta dirección, y la idea de ser el foco de atención la llenaba de nerviosismo. Mientras se preparaba en su escritorio, las voces de sus compañeros resonaban en su mente. ¿Y si no lo haces bien? ¿Y si lo que presentas no es suficiente? Aquellos pensamientos se entrelazaban con la confianza que había comenzado a construir, y en ese momento, la batalla interna se intensificó. Sofía sabía que debía enfrentar sus miedos, pero la sombra de la inseguridad la seguía acechando. Cuando llegó el momento de la presentación y se encontró frente a la sala llena de colegas y superiores, el aire se volvió denso. Las miradas curiosas se posaron sobre ella, y el peso de las expectativas la ahogó. El primer par de palabras se le atascó en la garganta, pero recordando el camino que había recorrido, respiró hondo y comenzó a hablar. Hoy quiero compartir con ustedes un proyecto que creo que puede transformar nuestra forma de trabajar y mejorar la eficiencia del equipo. A medida que avanzaba, las palabras fluyeron con mayor fluidez. Sofía utilizó ejemplos concretos y estadísticas para respaldar sus ideas. Sin embargo, en medio de su exposición, vio cómo una de sus colegas, Ana, comenzaba a murmurar con otra persona al fondo de la sala. Aquello la distrajo y sembró la semilla de la duda en su mente. ¿Estarán riéndose de mí? ¿Están pensando que no estoy a la altura? La inseguridad se apoderó de ella momentáneamente y su voz tembló. Fue en ese instante, cuando todo parecía desmoronarse, que recordó las palabras de Laura. Siempre hay algo en lo que puedes mejorar, pero nunca permitas que otros te digan quién eres. Con ese recordatorio, Sofía enderezó su postura y un nuevo fuego se encendió en su interior. Dejó de preocuparse por lo que pensaban los demás y se centró en transmitir su pasión por el proyecto. Continuó hablando con determinación y al final de su presentación recibió una ovación tímida, pero sincera. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando Daniel le pidió a la audiencia que hiciera preguntas. Un instante de silencio se apoderó de la sala, hasta que un alto ejecutivo, Alberto, levantó la mano. Sofía, ¿cómo puedes asegurarnos que este proyecto será viable y no solo una idea más que se queda en el aire? Las palabras de Alberto eran un golpe directo. Sofía sintió que el suelo temblaba nuevamente bajo sus pies. Sabía que debía responder de manera contundente, pero la ansiedad la invadió. En ese momento crucial, recordó el poder de su voz, el viaje que había recorrido y todo lo que había aprendido sobre su propia fortaleza. No solo se trata de una idea, respondió con firmeza. He analizado cada aspecto del proyecto, incluyendo los riesgos y las oportunidades. Además, creo firmemente que juntos podemos implementar cambios que no solo beneficien a nuestra área, sino a toda la empresa. La sala se llenó de murmuros. Sofía había tomado una decisión. No se dejaría amedrentar. Estaba dispuesta a arriesgarse y a defender su propuesta. Con cada palabra, su confianza creció, y las dudas comenzaron a desvanecerse. La tensión en el ambiente se transformó en expectativa. Ella se dio cuenta de que estaba en control de la conversación, y eso la empoderó aún más. Al final de la sesión, Daniel se acercó a ella con una sonrisa. Sofía, estoy muy impresionado con tu presentación. Has demostrado que tienes mucho que ofrecer. Su reconocimiento fue como un bálsamo para las heridas aún abiertas que había sentido durante tanto tiempo. En ese momento, no solo estaba ganándose un lugar en la empresa, sino que también estaba ganando el respeto que tanto anhelaba. Mientras los demás comenzaban a salir de la sala, Ana se acercó a Sofía, visiblemente nerviosa. Quiero disculparme por mis comentarios. No debí dudar de ti ni de tu trabajo. Me gustaría aprender de ti en el futuro si estás dispuesta. Sofía, aunque sorprendida, sintió una oleada de compasión. Claro, Ana, todos estamos en este camino de crecimiento. Aprendamos juntas. Aquella amistad que había sido tensa, ahora se transformaba en una oportunidad de colaboración.
La experiencia de la presentación no solo había sido un desafío profesional, había sido un momento de transformación personal. Sofía había enfrentado su mayor miedo, no solo el temor al fracaso, sino el miedo a ser juzgada y a no ser suficiente. Enfrentó la crítica de manera directa y se dio cuenta de que su valor no dependía de las opiniones ajenas, sino de su propio reconocimiento. A medida que se alejaba de la sala, el peso que había sentido antes de la presentación se había convertido en ligereza. Había tomado el control de su narrativa, y eso la llenaba de orgullo. Sofía entendió que la verdadera victoria no era solo el reconocimiento externo, sino la aceptación interna de su propia fuerza y habilidades. Había comenzado a escribir su propia historia, y estaba lista para enfrentarse a cualquier desafío que viniera. Mientras caminaba hacia su escritorio, se sintió distinta. No solo era una empleada más, era una mujer empoderada, lista para luchar por sus sueños y ser la arquitecta de su propio destino. La nueva Sofía no solo había superado un obstáculo, había transformado su vida, y esa transformación resonaría más allá de la oficina, en cada aspecto de su existencia. El eco de los aplausos aún resonaba en la mente de Sofía mientras caminaba hacia su escritorio. Aunque la reunión había terminado, el sentimiento de triunfo y liberación la acompañaba. La presión que había sentido en la sala se había convertido en una energía renovadora, que ahora le permitía ver con claridad el camino que tenía por delante. Su valentía al enfrentar sus miedos había cambiado no solo la percepción que los demás tenían de ella, sino también la forma en que ella se veía a sí misma. Los días siguientes a la presentación fueron un torbellino de emociones. El reconocimiento que recibió de sus superiores abrió puertas inesperadas. Daniel, lleno de entusiasmo por el proyecto, comenzó a involucrarse más en el desarrollo de la idea de Sofía, asignándole un pequeño equipo y recursos para llevar a cabo una prueba piloto. Ella nunca había imaginado que su propuesta podría transformarse en una realidad tangible tan rápidamente. La oportunidad de liderar un equipo la llenó de emoción, pero también de responsabilidad. Cada día se despertaba con una nueva determinación. Sabía que estaba en una posición privilegiada para hacer una diferencia. Al mismo tiempo, el ambiente en la oficina comenzó a cambiar. Ana, una de las colegas que había dudado de ella, se convirtió en su aliada. Ambas comenzaron a trabajar juntas en el proyecto, y la relación que antes había sido tensa floreció en una sólida amistad. Sofía se dio cuenta de que el apoyo mutuo no solo fortalecía su trabajo, sino también su confianza. Ana, quien había sido una fuente de inseguridad, ahora se transformaba en un pilar de apoyo y colaboración. Sofía reflexionaba frecuentemente sobre lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Recordaba las noches en las que había dudado de sí misma y cómo esas dudas habían afectado su desempeño. Cada paso en falso, cada crítica, había sido parte de un proceso de crecimiento. Había comprendido que el miedo al fracaso era una sombra que siempre estaría presente, pero que podía ser superada. Lo más importante era cómo enfrentaba esos miedos, y había aprendido a hacerlo con valentía. En conversaciones informales con sus compañeros, Sofía comenzó a compartir su experiencia, inspirando a otros a abrirse sobre sus propias inseguridades. Había un cambio palpable en la oficina. La cultura del lugar se estaba transformando. Las personas empezaron a sentir que podían compartir sus ideas sin temor al juicio. La vulnerabilidad se convirtió en una fortaleza, y el ambiente de trabajo se llenó de creatividad y colaboración. El impacto de la presentación y su evolución personal también se extendieron más allá del ámbito laboral. Sofía comenzó a involucrarse en mentorías, ayudando a otros empleados a desarrollar sus propias habilidades. Se convirtió en un referente dentro de la empresa, alguien a quien otros podían acudir en busca de apoyo y consejo. La sensación de ayudar a otros a crecer la llenaba de satisfacción y propósito. Con el tiempo, la presentación que había sido una fuente de ansiedad se convirtió en un hito en su vida. Sofía se dio cuenta de que había cambiado no solo como profesional, sino también como persona.
había aprendido a confiar en sí misma, a no permitir que las opiniones ajenas definieran su valor. La transformación que había experimentado resonaba en cada aspecto de su vida. El momento decisivo en la sala de conferencias había sido el catalizador que necesitaba. La forma en que había enfrentado la crítica y se había mantenido firme en sus convicciones había cambiado la trayectoria de su carrera. Sofía entendió que el verdadero poder residía en la autenticidad y la capacidad de ser fiel a uno mismo, independientemente de las circunstancias externas. Mirando hacia el futuro, Sofía se sentía emocionada y lista para los nuevos desafíos. Había aprendido a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. No solo había encontrado su voz, sino que también había creado un espacio donde otros pudieran encontrar la suya. La conexión con sus compañeros, la colaboración con Ana y la influencia que estaba teniendo en la cultura de la empresa le brindaban una nueva perspectiva de lo que significaba el éxito. Finalmente, en una tarde soleada, Sofía se reunió con Ana para celebrar los logros de su proyecto. Con una taza de café en mano, ambas reflexionaron sobre el camino recorrido. «No puedo creer cuánto hemos cambiado desde la presentación», dijo Ana sonriendo. Sofía asintió, sintiendo una profunda gratitud por la amistad que habían cultivado y por la oportunidad de trabajar juntas. No solo hemos logrado un gran proyecto, sino que también hemos crecido como personas. En ese momento, Sofía entendió que su historia no era solo sobre el éxito profesional, sino sobre la transformación personal y la importancia de las relaciones humanas. La vida era un continuo aprendizaje, y cada desafío ofrecía la posibilidad de crecer, de conectar y de inspirar a otros. Se sintió llena de esperanza y emoción por el futuro. El camino que había comenzado con dudas e inseguridades había florecido en una vida llena de propósito y significado. Sofía se dio cuenta de que, al final, el verdadero triunfo no era solo alcanzar metas, sino la capacidad de influir positivamente en la vida de los demás y en su entorno. Y así, con una sonrisa en el rostro, Sofía se preparó para enfrentar las nuevas aventuras que la vida le traería, sabiendo que cada paso del camino estaba lleno de oportunidades. Había aprendido a volar, y su historia apenas comenzaba. La transformación que había vivido resonaría en su corazón y en el de aquellos que la rodeaban, creando una sinfonía de empoderamiento, amistad y crecimiento. La nueva Sofía estaba lista para escribir los capítulos más emocionantes de su vida.